Muy buenas tardes, ¿quién como Dios? Un abrazo fraternal en los sagrados corazones de Jesús y de María. Una vez más compartiendo con ustedes en la intimidad de su corazón y de su hogar, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que conceda todas esas gracias por las cuales tanto oramos y suplicamos, si está en tu santa voluntad. Recordar que en este momento oramos por cada uno de ustedes y sus intenciones, de toda la gente que en este momento se está conectando. Pone una oración y todos oramos en ella, por las intenciones de cada uno. Quiero poner de una manera especial al niño Matías, que hace un tiempo para acá ha venido con varios problemas de salud, recaídas. Hoy creo que le están haciendo una cirugía, entonces su familia nos pide que oremos por él. Robinson, un señor que está viniendo como misionero a Lazos de Amor Mariano, Ciudad Salitre, que le da un coma diabético, nos han pedido que oremos por él. Entonces les agradezco sus oraciones por él, por la familia Burgos Velázquez, por la salud de la mamá de esta casa, que el Señor y la Virgen Santísima la lleven allí en sus manos y le den la pronta recuperación para que pueda compartir prontamente con su bebecito que está recién nacido. Y le pasa a Juan Carlos también, su papá, el esposo de esta esposa, y que se haga la voluntad de Dios. Y nos unimos a la oración de esta familia y la que todos ustedes tienen, la que me escriben casi a diario por su familia, la conversión de sus hijos. Muchos quieren luchar fuertemente contra cadenas que me dicen que tienen, con el deseo de muerte, el desespero de ya no querer vivir más en el vicio, cosas que me alegran enormemente. Y si a mí me alegran, ¿cómo estará el corazón de Dios, de la Virgen Santísima? Bueno, después de pasar ayer ese día tan maravilloso de la ascensión del Señor, la fiesta de Nuestra Señora María Auxiliadora, la renovación y la ceremonia de consagración de tantas personas, qué momento tan lindo y propicio para darle gracias a Dios y seguir animando a las almas a que pongamos nuestra alma y nuestro espíritu en pos de ese Dios que nos ama de una manera profunda y quiere la felicidad completa para todos, aquí y después por toda la eternidad. Hoy más que nunca tenemos que tener el corazón sano, libre, para poder hacer la voluntad del Señor, para momentos complicados que pueden llegar. Mire que estamos hoy viviendo cosas que para muchos es incertidumbre, pero si tu corazón está en paz, vas a tener la lucidez necesaria para que el Espíritu Santo te hable, te aclare, te muestre el camino. Y lo más importante, con el corazón lleno de paz, se refugian todos en un solo espíritu dentro del corazón de la familia, porque ahora más que nunca la familia necesitamos unidad. Y de ahí todas estas charlas. Tengamos el corazón tan sano y limpio que todos tengamos unidad, unidad, unidad para orar, para planear, para soportar crisis que el Señor sabe que vienen, que tú y yo podemos preverlas, pero cuando la familia está unida, fuertemente podremos salir adelante de la mano del Señor. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista como siempre, a Cristo que nos selle con su sangre, su santísima presencia, sus casas, sus corazones, su mente, sus súplicas, sus acciones de gracia. Hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, tú que haces nuevas todas las cosas, haz nueva nuestra vida, nuestro corazón, nuestros planes, nuestros proyectos, que vayan todos dirigidos al cielo, a la Trinidad. Espíritu Santo, renueva lo que en nosotros necesite ser sanado, liberado, restaurado, renovado. Amado Espíritu Santo, te damos plena libertad para que entres en lo profundo de nuestro corazón y podamos hacer tu santa voluntad, lo que tú quieres. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, ilumíname todos esos rincones de mi vida oscuros, que quizá no los tengo en el entendimiento, y que de allí puede salir un lazo donde el enemigo puede atar
para empezar a manejar mi vida, para meter la mano, causarme tristeza, angustias. Y hoy quiero ser sano, sana, liberada en el nombre de Jesús. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto, por tu intercesión, la de San José, la de los santos ángeles, que nos vengan a brindar amor, protección e intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos una vez más con el manto poderoso de María Santísima, con la sangre redentora de Cristo Jesús. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestras emociones, pasiones, nuestras intenciones. Esta casa, las casas de mis hermanos donde nos están viendo. Y que puedas hacer, Señor, lo que quieras en nosotros. Tu obra, no nuestra obra. No queremos nada que no sea tuyo, Señor, en este momento. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para los que apenas se están conectando. Todavía tienen tiempo, envíen en línea a muchas personas que se conecten y puedan empezar a vivir este taller que nosotros ya iniciamos. Un taller muy vivencial. Vamos a entrar en materia. Nos quedó por la mitad la charla de las vías de acceso, donde empezamos con el trauma. Recordar, hicimos la primera charla de este taller que iniciamos, una introducción de lo que es la sanación interior, el por qué necesito sanarme. Hablamos de todas estas etapas, las mentiras del enemigo. Y vamos a entrar a otra charla que ya la vimos, donde nos dice por qué la gente o por qué yo no me sano ni me libero. Y hablamos de 4 aspectos. Porque vivimos quizás en el pecado, necesitando la bendición de Dios y pidiéndola, puede que llegue pero se va. Por eso que se llama pecado, eso que no hemos querido abandonar. El otro punto que tocamos fue por la falsa concepción que tenemos de Dios. No vemos al Dios como un papá amoroso, misericordioso, sino como un Dios terrible, vengativo, castigador, que me mira con una vigilancia policiva. Después dijimos que existe el enemigo y que hay que conocer el enemigo. Que nos habla el Señor y nos invita a conocerlo y nos dice que es un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Y no nos le acerquemos. Hay que conocer al enemigo, pero no darle tanta importancia, porque hay que recordar que el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. En ese cuarto punto de por qué no nos sanamos ni nos liberamos, vimos esa partecita donde dice, hablamos de Juan 8:42, donde dice, nos ayuda a seguir descubriendo el enemigo, pero técnicamente hacemos más caso a los sufrimientos, pruebas, problemas de la vida, que a toda la palabra de Dios. Hay más de 3,000 promesas, y le creo más a las circunstancias impuestas por el enemigo, que a tantas bendiciones que Dios quiere para ti y para mí. Tenemos que cambiar. Entramos la charla pasada, que les voy a hablar de 4 vías de acceso por donde el enemigo puede entrar a tu vida y a mi vida, a pesar de las que hablamos ahora, donde yo los invito, que se me olvidó decir la vez pasada, en una hojita en blanco, de una manera muy personal. Aquí vamos hablando y a veces vamos descubriendo cosas que llegan a mi mente, a mis recuerdos, que yo tengo que entregar al Señor, que tengo que orar por eso. Que al final de este taller vamos a hacer una oración fuerte por todas estas circunstancias, en estos 4 aspectos. Y anótenlos, para ti solo, para ti sola, no tienes que compartirlo con nadie. Incluso hay temas que son más privados, de pronto dejarlo en el corazón o escribir, a lo menos tú sepas por qué es lo que tenemos que orar. Cierro ese paréntesis. Hablamos en esa primera media hora que vimos de los traumas, vías de acceso. Primera vía de acceso, esta es la segunda parte de las vías de acceso. Traumas, miedo y falta de perdón. Empezamos a hablar del trauma,
donde recordamos que dijimos que en algunas circunstancias de la vida a muchos nos ha tocado. Desde niños sufrimos consecuencias muchas personas hoy en nuestra edad adulta. Recuerdan que les decía que yo, Carlos, llamo cargar difuntos a todas esas heridas de juventud, de niñez, y que ya quizás en una edad más alta las llevo a cuestas. Sentimientos de culpa, cosas que me pasaron, que me robaron, que me mataron, que hice, y no nos desprendemos de eso. Y les he dicho que son hilos que dejamos sueltos y que el enemigo los coge para querer manipular los hechos y acontecimientos que hemos vivido, para ayudarme a odiar, a no perdonar, para hacerme sentir culpable. Y no es lo que Dios quiere. Hemos también dicho que ese trauma es una causa muy fuerte, que es una sacudida fuertemente a nuestro espíritu y que ejerce también una desorientación, al menos por un tiempo. Hasta quizás nos damos cuenta de esto o nos hablan de la misericordia y el amor de Dios que nos ayuda a sanarnos y nos mantiene engañados. También les dije que mucha gente en un porcentaje muy alto viven una vida que no les corresponde y dicen yo soy así. Y no. Estamos heridos y nuestras obras y actuaciones son de gente herida. De ahí vienen muchos miedos, rabia, resentimientos, inclinaciones, desórdenes en un corazón que no sabe que puede ser bueno porque está afectado desde la herida de su niñez. Hemos hablado que nuestro espíritu se hace cada día mucho más débil cuando nos alejamos de Dios y cuando por este trauma que nos ha sucedido en alguna parte de la vida, por culpa de una persona o simplemente hechos funestos, y marcaron la vida, nos lleva a cometer otros. Cuando no los ponemos en las manos de Dios, caemos en el desamor, en la desesperanza y como consecuencia nos lleva a sufrir muchos otros. Ejemplos muchísimos. Les decía, y hoy les recuerdo, que es demasiado fácil juzgar a una pobre chica porque se acuesta con sus compañeros de colegio o del trabajo, de la universidad, porque no le puede ser fiel a su novio. Y le ponemos etiquetas como prostituta, niña fácil, a un joven porque está sumido en la droga, en la rebeldía, porque está en la anorexia, en la bulimia, a un alcohólico, a unos para otros desenfrenados sexuales, pervertidos, pervertidas, celoso, amargados, etcétera, que solamente vemos consecuencias de lo que está en el interior de un hombre. Hay una frase que yo hace días compartí por ahí en las redes sociales que decía que hoy no tienes problemas en tu matrimonio, lo que tienes es problemas de la niñez no resueltos que se disfrazan de crisis y de problemas dentro del matrimonio. Eso resume todo. Y repito, muchos dolores, soledades, miedos, causas grandes nos hacen cometer otro montón más. Mire, si usted se pone a analizar jóvenes sumergidos en la droga, cuando vamos a mirar la raíz, esa ausencia de afecto, de compañía, de cariño, padres ausentes y un montón de cosas que en medio de ello pueden caer. No estoy diciendo que todos, hay otros que antes en la comodidad de la vida llegan incluso a hacer esto, pero la mayoría de los casos, de 10-8, es por traumas que hemos vivido en alguna etapa de la vida. Recordarles que el espíritu humano que se hiere no es el mismo Espíritu Santo. Hablábamos de que tenemos el Espíritu de Dios, está el espíritu humano y también podemos darle fuerza al espíritu del mal, que ronda como león rugiente, dice la Sagrada Escritura. Que les decía que el padre, en que paz descanse, Jorge Loring decía que es un perro amarrado, que no te le acerques porque te muerde. Ahí es donde tenemos que analizar, iluminar a través de todas estas cosas que estamos viendo, mis queridos hermanos, mis queridas familias, que tenemos que coordinar. Es decir, dejarnos iluminar por Dios esos hechos y acontecimientos de la vida en los cuales usted y yo no podemos decir, yo soy así, así me hizo Dios y así me voy a morir. No. En las cosas positivas fortalecerlas, más. Y en las negativas preguntarle a Dios, ¿qué ha pasado en mi vida? Y yo quiero salir adelante, etcétera. Entonces,
Cuando yo digo que cada vez más reflejamos problemas, cuando no descubrimos estas laceraciones, digo yo, miedos, traumas que se ejercieron por algún golpe duro en la vida, nos dejamos cada día envolver más, el enemigo nos va atando más, nos va enredando, va manejando los hilos de nuestra vida a su antojo y nos habla al oído. Es decirle a Dios, ya no más, Señor, ya no quiero esto, pero ven. Y yo les decía que hay que llamarlo y Dios viene. Pero hay que decirle, entra, y Dios entra. Pero incluso Dios estando adentro hay que decirle, ya no quiero más, renuncio a esto en mi vida, Dios. Tú dile que tienes que renunciar. A eso es lo que los demás te acusan, con o sin razón, a lo que a ti no te gusta. Pero a lo que tú recuerdas y los tienes en el consciente, de esos miedos, traumas, rabias, resentimientos, consecuencias nefastas de las cuales ahora vamos a sacar muchos ejemplos. Decirle, ya no quiero más. Qué oscuridad, qué tristeza, qué timidez, qué baja autoestima, qué miedo para emprender relaciones interpersonales, relaciones afectivas, proyectos laborales. Quizás tú no tienes la culpa. Es acercarse a Dios y decirle, ya no deseo más. No puedes consolidar una relación con un chico o una chica. Cuando menos piensas se van. Es decirle, Dios, muéstrame, porque yo no he podido entender claramente. Y si tú lo sabes, es ya decirle, renuncio a eso, Señor, y llévatelo. Y le das plena libertad, pleno derecho a Dios, que lo que más respeta es el libre albedrío, tu voluntad y la mía. Ahí no entra Dios a menos que le digamos de puertas abiertas, Señor, haz de mí lo que tú quieras. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hemos visto y también les comentaba que muchas razones hay, pero hay veces no las entendemos, cuando venimos cargados de un montón de cosas y por solo amor y misericordia del Padre que nos ama con un amor infinito, vamos a un grupo de oración, hay gente de fe, uno lo escucha hablar de estos temas, tienen unción en el corazón y cuando empiezan a hablar, quizás yo siento que mi espíritu se mueve, siento ganas hasta de contar mis cosas y quizás no la conozco. Y este compartir hay veces termina en un momento de oración, con un sacerdote en una Santa Eucaristía, en un grupo multitudinario donde se hace oración de sanación, en un grupo pequeño, en un cenáculo, donde hay alguien que ora por mí, quizás hay veces mi espíritu siente la paz, el regocijo, y yo salgo diciendo, uy, como que solté un peso de mis hombros, me siento renovado. Es verdad, es Dios dándole un preámbulo a lo que quiere de ti, de mí, y es que nos soltemos de esas cargas, de muchas de las que vamos a hablar estos días, especialmente esta de los traumas, que unos los tenemos conscientes y otros no, pero el Espíritu Santo nos lo va a revelar. Por eso les he dicho que lleven un papelito, anótenlo, si lo tienen presente, y que el Espíritu Santo lo que no tengan presente, que fue una causa de una consecuencia que tú padeces hoy, te lo vamos a entregar. En tu casa te puede decir tu esposa, tú eres un perro mujeriego, alcohólico, perezoso, drogadicto, incapaz, pusilánime. O al contrario, el esposo o una esposa decirle renegada, posesiva, infiel, cualquiera, o simplemente amargada, triste, tímida, no sirve para nada. Cuando hay consecuencias de fondo que no alcanzamos a dimensionar. Qué fácil es acusar a nuestros hijos, seguirlos atando con palabras, cuando de pronto los responsables somos nosotros. Qué fácil son los hijos juzgar a los papás por su dureza, porque no abrazan, porque no besan. ¿Acaso tú no sabes, querido hijo, que ellos no vivieron una niñez quizás como la que tú hoy vives? Quizás con golpes, palabras terribles, y les ataron su corazoncito, y es lo que están dando hoy. Y esa conducta se ha hecho repetitiva en su vida. Y hoy tú la vives como hijo. Qué fácil es. Pero eso es lo que vamos nosotros a iluminar con la fuerza del Espíritu Santo. Y diciéndole, Señor, ven, entra. Él entra, y cuando esté adentro, porque Él siempre desea sanarte, decirle, Señor, te entrego toda mi vida, te entrego esto que tanto me ha dolido, y echar hacia adelante, eso que nos mantiene deprimidos, que nos altera fuertemente el comportamiento, que hace de nuestra conducta algo no muy agradable, que nos hace relaciones interpersonales no duraderas,
que hace que la gente nos arrincone a algún lado, que el empleo no dure, que algunos proyectos, negocios se corten. Tiene que ver mucho con tu conducta, con ese mal espíritu que ponemos en las cosas. Y tú no tienes la culpa. Eso es lo que vamos a ponerle al Señor en todas estas charlas. El enemigo nos engaña. Y muchas personas de fe, cristianas, buenas, no por malas dicen estas expresiones. Antes son gente muy buena. Y se acostumbran a vivir con su dolor, pierden fuerza y dicen: Señor, yo creo que esta es tu voluntad, y se creen almas víctimas. Y no es así. Yo les dije también que cuando se es alma víctima, Dios lo prepara. Y una alma víctima se goza en el sufrimiento, ama más a Dios en el sufrimiento, no reniega, ni entra en la desesperanza, ni se cansa, ama sufrir por Cristo. Pero estos son excepciones para una Santa Rita de Casi, como ella para muchos santos. San Luis de Montfort, cuando estaban tan tranquilos, iban a buscar mortificaciones para asemejarse más a Cristo, y sufrían y gozaban con el sufrimiento. Escúcheme, no estoy hablando de gente que tiene problemas psiquiátricos, no, señora, de virtudes de santidad, pero muy pocos. Pero la gran mayoría, mis hermanos, mis hermanas, no podemos conformarnos y decir: esta es la voluntad de Dios. Mentiras de Satanás. No, señores, esa no es la voluntad de Dios. Ahí tenemos la libertad de renegar, de perder la desesperanza por nuestra causa y sufrimientos, incluso de alejarnos de Dios o renegar de Dios, apostatar de Él. Dios no lo quiera. Pero en vez, podemos también de ofrecerle a Dios esto que me ha causado, que hoy se convierte en dolor, sufrimiento, soledad, amargura, entregárselo a Cristo, incluso la debilidad y el pecado, pero decirle: no lo quiero más, llévatelo, Jesús. Y Dios lo permite por algún tiempo, pero la mayoría se va a un tiempo más largo, dolores innecesarios, porque no me he dado cuenta, y el enemigo me hace creer y disfraza muchos momentos para hacerme entender que es la voluntad de Dios, pero es mentiras. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces él dice que es que llevamos una cruz. No. Cuando la cruz es de Dios, Él la confirma. La mayoría de cruces de hoy es por consecuencias del pecado. Las cruces lindas se aman, como es la cruz del matrimonio. Las cruces lindas se aman cuando es la cruz por predicar, llevar y cumplir el evangelio. Esas cruces se aman y dan gozo y esperanza al corazón. Que se sufre, sí, pero con gozo. Y da paz en medio de la tormenta el mismo Dios. Pero las otras no son cruces, son cargas por el pecado, consecuencias mías o de otras personas, pero Dios me las recibe. Y yo le digo: ya tampoco las quiero más, te las entrego. Hablamos que quedamos en esta parte, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, donde vimos los traumas en la adultez y los traumas en la niñez. Yo les decía que cuando somos adultos ya tenemos una madurez psicológica, cronológica, para cualquier antecedente muy terrible que hayamos sucedido. El ser humano en su adultez tiene la capacidad de asimilar, de vivir un duelo, de pedir ayuda, de hablar. Y trata de salir de esa dificultad si quiere, pero está todo en sus manos. Un ser racional, con un ser espiritual, tiene la capacidad paulatinamente de salir de ellos. Pero los niños no. ¿Cuántas cosas, traumas, hablo de abusos en los niños, no solamente de abusos sexuales, donde para ellos es muy complejo, porque su madurez no les da, su entendimiento no les da. Y esos traumas los llevan a 3 niveles grandes, que empiezan en la niñez, después en la juventud y un poquito siendo más grandes o sumergidos en la fe. El niño no tiene esa capacidad, y la psicología del niño o la parte afectiva la manipula el adulto. Y quizás en un niño que se sufrió un abuso lo pueden amenazar, o él mismo en su interior decir: esto que me está sucediendo parece que no es bueno, es algo malo, pero es que yo lo merezco porque hice algo malo. Él empieza a creer que los adultos siempre tienen la razón, y esto le sucedió porque él es malo, porque está haciendo algo, porque no lo quieren. Ejemplo, qué peligroso es decirle a un hijo: si te manejas bien, te amo. Que alude
que él mismo se traumatiza en el corazón. Cuando hace algo malo, dice, me alejo, porque como hice algo malo, no me aman. Y de ahí a muchas cosas. Todo abuso en la niñez deja heridas grandes y repercusiones gigantes a muchos polos para atar la vida de un adulto. Y las heridas sexuales, manipulación, tocamientos parciales, violaciones completas, terriblemente atan el corazón de un hombre o una mujer, imposibilitan para vivir libremente una sexualidad en la gran mayoría de los casos. Se escucha en muchos consultorios de sexólogos, en muchos consultorios de psicólogos, en muchos consultorios de terapias de pareja, familiares. ¿Qué pasa? Que no podemos conciliar una sexualidad sana, que los dos podamos disfrutar en una relación. Ginecólogos, un montón de prácticas, incluso prácticas de nueva era o fuera de una realidad moral para levantar y poder desarrollar esto. Pero no necesitan irse hasta allá. Es pedirle al Dios del amor que nos muestre, sí ir donde el médico. Pero la gran mayoría viene de abusos, tocamientos, por parte quizás de los más cercanos, que hoy en mi edad adulta puede tener dos extremos. Uno, eso haberme llevado a una consecuencia terrible de vivir la sexualidad en el desenfreno. O la otra, a inhibirse, como le pasa a muchas mujeres, a buscar la homosexualidad y creyendo que se nace así, a odiar una relación marital y no saben porque muchos bloquean. Les decía que para muchas personas dicen, yo no recuerdo nada de mi niñez. Yo solamente recuerdo los 8, 10, 12 años en adelante. Es un signo evidente que a un trauma grande bloqueó también, no solamente espiritual, sino psicológicamente, mucha parte de tu vida que Dios necesita entrar, sanar, liberar, restaurar. Y Él lo quiere. Por eso estás escuchando estas charlas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Retomamos. El niño en su pequeñez sufre este trauma, cualquiera que sea, porque hablé de abusos, no solamente sexual, repito, palabras como maldita sea el día que naciste, yo no deseé tenerte, yo intenté abortarte, por culpa suya nos casamos, tú no sirves para nada, en palabras, también en golpes, también en humillaciones, también en dejarlos solos, también con palabras hacerles dar miedo. En mis tiempos era muy normal, ve, ahí está el diablo, se va a abrir la tierra, se lo va a comer, viene el coco. Como se manejó mal, le va a suceder esto. Y eso genera traumas en la edad adulta. Y el niño cree que esto lo merece porque es malo, hizo algo malo. Los adultos nunca se equivocan, ellos tienen la razón. Pero recuerda, el niño crece. Llega a la juventud y empieza a pensar y a decir, un momento, eso tan terrible que me sucedió en la vida no era mi culpa. Y lo lleva, aparte de la herida del trauma, lleva ya en su interior el odio y el resentimiento. No le basta simplemente con guardar el dolor y la consecuencia del trauma, sino que ya se lleva esa carga encima de resentimiento, de tantos porqués, de seguir fracasando, incluso de culpar al mismo Dios. Eso se ve mucho. Y empieza a decir, esa persona no era inocente, tenía la culpa, yo simplemente era un niño, una niña. Y nos lleva incluso al odio, que es la desdicha del ser humano. Y vamos a otro tercer nivel del trauma, primero cuando eran niños, después llegando a la juventud, aquí en la edad adulta o en la juventud, en una persona de fe. Le hablan y él entiende que Dios es de amor, Dios es misericordioso, no tengo ningún problema con creer eso. Alabo, bendigo, comulgo, voy al Santísimo, trato de conservar mi vida de gracia, una vida ejemplar. Pero eso que está dentro aún no ha salido y empieza en casa quizás a recordar lo que dijo el sacerdote, lo que dijeron en el retiro, en el grupo de oración, a través de una charla, y decir, sí, yo sé que Dios es misericordioso, pero ¿dónde estaba el día que me sucedió esto? Y él mismo empieza a darse las respuestas, a decir, yo sé que hay otros que sufren más que yo y por eso Dios fue donde ellos. Él creía que yo podía soportar más. También puede decirse, es que Dios estaba muy ocupado y hay gente más importante que yo. También puede decirse,
es que como yo hice tantos errores, falsa concepción de Dios, Dios primero está auxiliando a los que no son tan pecadores, pero yo sé que Él es bueno, yo sé que es justo y que quiere mi felicidad. Mentiras de Satanás. Mire ese sinvergüenza cómo quiere rondear todos nuestros pensamientos para ponerle su sello y manipular nuestra vida y llevarla a la desgracia. No porque te ame, no porque me ame, sino para Él llevarnos donde Él vive, a la desesperanza, a la oscuridad, al odio, al resentimiento, donde Él ya está condenado para siempre en el infierno. Y no dejarnos llegar a la libertad de los hijos de Dios, el cielo, la luz, la esperanza, el amor pleno por toda la eternidad. No lo hace porque nos ama, sino para hacer sufrir al Padre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Carlos, ¿pero de qué traumas habla? Muchos. Quiero repetir, porque no sé si de pronto me faltó la vez pasada, de que incluso hay mucha gente que sufre las consecuencias del trauma, pero no lo tiene vivo en sus sentimientos. Es decir, hoy un hombre dice, no, yo le agradezco a mi papá fue duro, no nos abrazó, no nos enseñó a ser cariñosos, ni a abrazar ni a besar, pero sí a trabajar y a ser honrados. Y era un poco fuerte, eso sí nos dio duro, y le cuentan unas historias a uno, pero no hay una mínima huella de rencor, de dolor en su corazón. Entonces dicen, yo estoy sano, o yo estoy sana. Porque puede ser la mamá una mamá dura, de las mismas condiciones. Y dice, no, yo la amo y es hecho, de verdad que los aman profundamente y no tienen ninguna cosa chiquita de resentimiento. Y dicen, estoy sano. No. Esos traumas, esos desamores, esos tratos que les dieron, malos, que hicieron, generaron unas consecuencias que hoy viven con nosotros y tenemos que sanarlas. Así no esté el sentimiento. Incluso es mucho más fácil, pero tengo que advertirlo. ¿Cuántos de ustedes papás, cuántos de ustedes hijos se quejan también de sus papás? Porque no abrazan, porque no acompañan, porque no besan. Pero quizás sí gritan, quizás sí castigan de una manera violenta. O quizás son sumergidos en su silencio. Estos hombres pueden ver destruir su casa y tienen algo adentro que quieren orar, pero no saben cómo. Y son gente buena, mamás buenas, papás buenos, y los hijos no entienden. Pero nos tenemos que liberar. Así no haya un sentimiento de odio, rabia o tristeza. Pero hay consecuencias que tenemos que poner hoy en las manos de Jesús. Si recuerdas qué es, anótalo. Porque vamos a orar por ellos. Terminado este taller, vamos a hacer una oración de la sanación, de liberación de estas cosas, de todo lo que vamos a hablar a través del taller. Para que no te quedes nada sin entregarle a Jesús, de permitirle al que entre para que se lleve. Repito, no solamente abusos sexuales, los abandonos, quizás desde niñez, grandes, pero ya tenemos, como dije hace un momento, las herramientas para poder salir de ellos. Las soledades incomprendibles, encierros que fueron violencia, que era la manera de castigar a veces los papás o dejarnos bajo llave, irse. Muchos niños hoy le temen a eso. Maltrato físico de los que les hablé un momento genera consecuencias nefastas en la vida de un adulto, y como lo dije hace un momento, también sexuales, que revierten en un montón de cosas y crisis terribles también en la vida matrimonial, desenfrenos sexuales o inapetencias sexuales del todo, dolores en el momento de la intimidad, que quizás ya en consultas de muchos médicos no han llegado a la explicación, pero que están allá arraigados. Y el cuerpo tiene memoria. Hay veces a uno se le olvida, pero el cuerpo tiene memoria. Y cuando empiezan quizás los abrazos, los besos, buscando un momento íntimo, el cuerpo, especialmente de las mujeres, se contrae y se inhabilita para tener una relación íntima de una manera normal. Y eso viene quizás del abuso de niños o niñas que tuvieron en cierta etapa de la vida. Y Dios los va a sanar. En el nombre de Jesús se les va a mostrar. Esto no es para abrir heridas, no, al contrario. Si no lo recuerdas y Dios te lo muestra, es para ponerlos en sus manos, en su amor, en su misericordia, pero con tu libertad, con tu voluntad y con la mía, decirle, Señor, mire, reconozco que ahora vamos a los pasos para poder aprender cómo vamos a hacer eso. Muchos tipos de violaciones también existen y no solamente sexuales. Mire, a cierta etapa de la vida, qué grave es un niño o una niña ver pornografía.
¿Qué abusos terribles también es en los niños? Sin querer mamá y papá por malos, no. Pero hay veces quizás se les ha olvidado cerrar el cuarto y entran sus hijos a ver tremendas escenas íntimas entre los dos, y eso a ellos es un golpe en su parte emocional brutal. Conozco casos de niñas y niños que le cogen odio a la mamá, odio al papá, y no saben por qué, y al mismo tiempo le cogen fastidio a la sexualidad. Empiezan a entrar en depresión, no quieren consolidar una relación con ningún hombre, con ninguna mujer, hasta que llegamos al punto en un tratamiento quizás psicológico y espiritual, donde se les ayuda de muchas maneras, pero es Dios el que obra, entra, toca, sana y desata cuando la persona quiere, y en el santísimo nombre de Jesús, en los ruegos de María. Y nuestra vida inmediatamente empieza a transformarse. Qué agradable, qué bendición poder vivir esto en la vida. Hoy los jóvenes, escúchenme, qué lindo fuese, que también lo dije a través de todas las charlas y lo voy a seguir diciendo. Hoy jovencitos en la etapa de la adolescencia, empezando una etapa de los adultos, poder tener su corazón sano para consolidar buenas relaciones, para entablar unos noviazgos lindos, puros, fieles, preparación a un buen matrimonio. Qué lindos son los jóvenes y los adultos también sanarnos. Serán los mejores profesionales. Si buscarían la vida consagrada, seguro que se haría de una manera radical. Hoy tanta pérdida de mis hermanos sacerdotes, que los amamos con todo el corazón, hermanos por bautizados, pero estos seres consagrados hermosos, muchos dejando su sacerdocio, y la mayoría, en gran cantidad gigante, no son malos sino solos. Primero porque no oramos por ellos, porque no les ayudamos, pero son prisioneros quizás de su niñez, quedan solitos en sus propias tentaciones, inclinaciones, miedos. Y en medio de la soledad el enemigo también les habla. Y si a nosotros nos persigue el enemigo, a ellos los ataca con veracidad. Y quieres hacerlo caer en lo más flaco. Porque hay allí heridas de traumas. Y es alimento para el enemigo. Y si yo tengo el corazón sano, consolidaremos mejor una vocación como esposas al orden sacerdotal o religioso de una manera mucho más grande y más segura, para no fracasar en el nombre de Jesús. No estoy diciendo que los que ya estamos no podemos hacerlo, claro, para eso son estos talleres, pero estoy hablando a los jovencitos y jovencitas de una manera particular, que no han buscado su vocación, están tras ella y en oración. Serán también los mejores gobernantes, no habrá corrupción en su corazón, habrá equidad. La enfermedad del mundo es el odio y el resentimiento por culpa de las heridas generadas en muchos traumas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cuántos niños ustedes o yo? A Dios gracias a mí no me tocó, pero a muchos ver a papá y a mamá golpeándose, dándose en duro. Mire qué trauma tan particular. En una familia un niño y una niña ven a papá y a mamá golpearse. Cuando ya son adultos y esto no se corta, ella tiene la tendencia de buscar un hombre parecido a su papá y se va a dejar maltratar y golpear de él, desafortunadamente. Y este joven, que quizás por el desamor de su casa salió a muy temprana edad y perdió mucha parte de su vida, de su juventud, en alcohol, trabajo duro, sí, pero dinero, luego consolida una relación, entre comillas. Y puede ser un futuro maltratador de su esposa y también de sus hijos. Conductas que se repiten tras del hombre, tras de la herida de un hombre o una mujer, con el corazón herido, aporreado por culpa de estos traumas. Muchos, atentos papás, atentos jóvenes. En la edad antigua, hace muchos años, en tanto machismo, cierta edad, 10, 11, 12, 13, 14 años, los papás llevaban a los hijos a tomar y decían: los hombres no lloran, y les pegaban cuando lloraban. Les decían: los hombres tienen que emborracharse, y los llevaban a tomar y a emborracharse. ¡Qué trauma tan terrible! Incluso muchos los llevaron a prostíbulos, a consolidar su hombría, decían ellos, para que no salieran del otro equipo, como decían ellos. Y lo que han hecho es dañar una pureza, un corazón, con catástrofes hasta su edad adulta. Todo esto en el nombre de Jesús tenemos que sanarlo. Y retomo, qué fácil es juzgar a un ser humano,
a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, por todos los resultados de las heridas, los miedos y los traumas generados en alguna parte de la vida. Cuando si los miramos con amor y misericordia, como Dios los mira, vamos a hacer ayuda de solución para ellos y para ellas en el nombre de Jesús. Una pregunta es, hablo para los que quizás más golpeados han estado en la vida. Hablo para eso. ¿Será que hay solución? ¿O será que ya me toca vivir todo el resto de mi vida así? ¿Será que me tengo que quedar? La respuesta es sí. Sí hay solución y no te tienes que quedar con ese guardado, con desamor, con resentimiento, con miedos, con deseos de venganza, prisioneros de sus vicios, prisioneros de las esclavitudes que ustedes no tienen la culpa. Yo conozco gente mala, pero muy poquita, con acciones malas muchas, pero que no tuvieron oportunidades quizás desde niños de ser buenas. Pero en el fondo son gente muy buena y cuando ven esta oportunidad y dicen sí al Señor, Él entra y cambia totalmente sus vidas. Y no podemos creerle al enemigo, y hablamos hace un momento de los 3 niveles del trauma. Aquí hay que descubrir esas 3 mentiras del trauma y decirle al demonio: mentiroso eres, pervertidor eres. Mentiras siendo un niño creyendo que él era el que hacía las cosas malas y que por eso merecía esto, que los adultos tienen la razón. Mentiras del enemigo. Fuera eso de su cabeza si aún lo pensaste. Segunda mentira que te ha llevado a analizar que no tuviste la culpa, que siendo un niño eras libre, que tú eras un ángel, pero esa otra persona te hizo daño. Excuse, hay veces no es otra persona solamente. Puede ser un accidente trágico de automóvil, un desorden natural, una catástrofe natural que se llevó los que amaba, o viviste un momento muy terrible y generó un trauma. Te llevan a pelear con Dios, consigo mismo. Y cuando estás adulto, en este mismo aspecto, en el segundo nivel del perdón, vas a decir: yo no tuve la culpa, o a renegar de Dios, o si fue por culpa de alguien, a decir: ese es un desgraciado, y llevarte al odio y al dolor. También es mentiras. Los que sufrieron por causa de otros adultos, el enemigo les va a decir: odie, tú no tenías por qué haber sufrido eso. No. ¿Saben qué dice Dios? Perdónalos. Tú simplemente fuiste víctima de alguien que primero y a su vez fue víctima. Ese victimario fue víctima y hoy tú eres víctima de alguien que a su vez también fue víctima. Y hay que perdonar de corazón, por muy terrible, en el nombre de Jesús podemos consolidar ese perdón del que hablaremos más adelantico. Carlos, ¿y tú cómo crees que hay solución? Tú dijiste que había solución. Primero, a quitar la desesperanza de la cabeza, a quitar la desesperanza del corazón. Atentos, que eso no es de Dios. Dice la Sagrada Escritura que todos los que se acercaban a Jesús eran sanados, liberados. De unos salían espíritus inmundos y otros eran curados de sus enfermedades. Todos los que se acercaban a Jesús. Tú y yo somos hijos de Dios y vemos el amor misericordioso del Padre completamente en Cristo Jesús. Su abrazo, su amor misericordioso. Y te ama igual que me ama a mí, lo que ama al Papa. Lo que ama Santa Rita de Casia, que hoy es bienaventurada, santa. Lo mismo te ama a ti, me ama a mí. Lo mismo que ama quizás a la persona que te ha hecho daño y que quiere también sanarla y liberarla como a ti y liberarla como a mí. Primero hay que quitar esa desesperanza del corazón y decir: Señor, yo creo, no sé cómo, yo creo que tú puedes. Es más, escúchame esto. Créelo de corazón, pídale al Espíritu Santo que te ayude. Y no pienses cómo. Porque el cómo le compete a Dios. No seamos entrometidos. El cómo le compete a Dios. Simplemente di: Señor, yo no sé cómo, tú sí sabes cómo. Señor, yo no sé cuándo, tú sabes cuándo. Señor, y como yo no sé cómo ni cuándo, por eso me abandono en ti. Y decirle como el ciego de Jericó: si tú quieres, puedes curarme. Como el leproso del Evangelio: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¡Qué belleza! Es dejar ese cómo en manos de Dios, pero creerlo firmemente, no es desafiarlo y decir: bueno, yo sufrí, hágale pues, tú me amas, hágale pues. Como me decía una chica de 19 años en un retiro:
abusada desde los 6 a los 12 años. Un comportamiento terrible, y uno tiene que ser exigente en los retiros porque el bien común prima sobre el bien particular. Alguien me decía: Calicho, ¿usted cómo no ha botado esa peladita del retiro? ¿Usted cómo es de exigente? Yo tenía algo por dentro con ella, hasta que la pude agarrar, porque ella me eludía por todos lados. La cogí por allí y le dije: venga, mi niña, se me escabó. No haga el favor, y me hace caso y me mira. Me miraba con odio, esos ojos rojos. Y empecé a hablarle del amor de Dios, que estaba ahí porque Dios la había llevado. De un momento a otro se puso rojísima, se le inflamó el cuello, me miraba, yo pensé que me iba a golpear. Me dijo: ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Yo odio su Dios si es que existe. ¿Dónde está tu Dios? Cuando mi tío, mi primo me violaban de los 6 a los 12 años, ¿dónde estaba su Dios? En ese momento me quedé en blanco, no sabía qué decir. Pero como yo iba en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo no me iba a dejar solo. Estoy trabajando para Él. Yo la miré a los ojos y le tomé las manitos y le dije: ¿sabes, mi pequeña, dónde estaba Dios? Ese tío, ese primo que te violaban, no te violaban a ti, violaban a Dios que estaba dentro de ti. Dios fue violado dentro de ti. Y Él sufre contigo y te ama, y por eso te ha traído para quitarte eso que llevas adentro y te hará una criatura nueva. En ese momento ella se bajó, empezaron a brotar lágrimas y empezó a fluir una conversación. Se odiaba al mundo entero y decía que no creía a Dios y que si existía era un Dios malo. Primero, mis queridos hermanos, hay que saber que Dios puede y quiere. Dios te desea más sano, libre y feliz, más que tú y más que yo mismo. Imagínense, Él nos quiere libres y felices aquí y después para toda la eternidad. Sí es posible. Carlos, pero me estás hablando a mí que tengo 40, 45, 50, 60 años o más. Sí, aún puedes ser feliz y con tu vida, corta o larga, lo que Dios quiera, puedas darle honra y gloria y hablar de ti, o sea, de Él. Hablar de Él por medio de ti a tanta gente con alegría. Que la gente descubra en tu rostro, en las cosas cuando empiezan a salir bien y te digan: pero tú eres otro ser humano, ¿qué pasó? Y tú poder mirar a los ojos con alegría y decir: sí, es Cristo que entendí que me ama y no quería que yo cargara con esto tan nefasto que quizás desde mi niña edad o la edad de la niñez he cargado, y se lo llevó, y hoy soy en su nombre una criatura nueva. ¡Qué belleza! Ese es el primer punto. Sí es posible, sí es posible. Y vamos a lo práctico. Primero, reconocerlo. ¿Qué es? Reconocer que quizás te violaron. Suena duro. Reconocer que te abandonó papá y mamá. Es reconocer que una persona adulta destruyó tu vida de muchas maneras. Que mataron a tu papá, incluso a tu mamá, y que tú lo viste. Que quedaste huérfano. O que incluso no lo conociste porque te abandonaron. Es más, es entrar e indagar a Dios de una manera muy respetuosa, porque quizás a través de un accidente se han muerto tus seres amados. Es ir al momento del dolor, pero ya no vas a ir solo hasta allá. Vas a ir adentro del recuerdo, del momento del dolor, del brazo de Jesús, del brazo de la Virgen María, a sanar tu relación. Y hoy que estás tan joven, con muchísima más ver aún. Cuando uno va al dolor solo y vuelve con tristeza, resentimiento, pero ahora te invito que vayas allá hasta ese dolor. Reconócelo, hay que aceptarlo, hay que asumirlo y decirle: Señor, yo he vivido esto en mi vida y lo acepto. Y me ha dado duro, pero ya lo acepto. Es ese proceso de aceptación y decir: yo ya lo viví, ahí vamos bien. Las consecuencias después se mirarán. Y es decirle: Señor, yo acepto, porque hay gente que no acepta lo que ha vivido. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No. Ya no nos vamos a lamentar más. Es decirle: Señor, lo acepto, lo asumo, porque lo que no se asume, no se redime. Asumir es: yo tengo esto en mi vida. Así es, por mi causa, la de los demás, y estos son los inconvenientes, las consecuencias. Con lo que sea, lo asumo. ¿Qué hay que hacer? Ahí viene esa otra partecita. Hay que hablarlo, no con cualquier persona. Hay que hablarlo. Buscar personas idóneas, muy buenos confesores, muy buenos guías espirituales, muy buena gente que sepa de estos temas de sanación interior.
Y es decir, yo viví esto en mi vida y empezar a hablar. Y a través de empezar a hablar se hace una gran catarsis. Y a empezar de hablar el Espíritu Santo empieza a sanarte. Ya lo aceptaste y empiezas a hablarlo, empiezas a vaciarte, empiezas a cortar esas hebras que el enemigo ha tomado en tu vida. Empiezas a romperlas y esta persona que te escucha en el nombre de Jesús te va a escuchar con el amor de Jesús. Es más, hay veces, muchas veces simplemente hablando la gente se sana. Dios empieza a mostrarle la solución, pero esta persona empieza a darte testimonios, vías, hay que hacer esto, hay que hacer aquello en el nombre del Señor y te vas a sanar. Otra, renunciar a eso y no quererlo más en la vida. Ya lo asimilaste, ya lo hablaste, ahora en el nombre de Jesús ya no quiero más esto y quiero renunciar a eso con todo su ser, ojalá ante el sagrario, ojalá escribiéndolo, ya como la persona te diga. ¿Y cómo se hace esto? A través de una buena oración. Este es el momento preciso para buscar un sacerdote, una persona que te haga una oración personal de sanación. Ahí viene el paso de la oración de sanación. Eso que has sufrido durante tanto tiempo, que quizás fue malo, es un momento de entregarlo en manos de Jesús y ofrecértelo. Antes te quejaste, te renegaste, o te diste al dolor, o creíste que era voluntad de Dios. Ya no. Ahora lo vas a decir, Señor, y todo esto que yo he sufrido, te lo quiero entregar a ti para reparar, por mi sanación, por mis culpas y pecados, y por la conversión de las personas que me hicieron daño. Te entrego eso, incluso hasta tu vida de pecado que ya no quieres más, que te ha hecho sufrir, hay que entregársela al Señor. Envolvernos con lo más grande que es la vida sacramental, ir al confesionario, incluso decirle al Señor, a través del sacerdote: Señor, yo odié porque me creí cuando era niño que yo era malo y me odié. Decírselo, parece raro, pero hay que decirlo. Señor, después odié a las personas porque yo no tuve la culpa, incluso desconfié de Dios. Dígaselo al confesor, ahí se rompen cadenas grandísimas. Aliméntate de la Santa Eucaristía, la visita al sagrario, vive una piedad mariana profunda, que ella nos ayuda, nunca nos deja alejar de Cristo. Romanos 12:2 nos dice Pablo que tenemos que hacer una renovación de nuestro espíritu, y él dice: transfórmense, hay que cambiar la manera de pensar. Es decir, esas cosas malas se van de ti, de tu corazón. Tienes que reemplazarla con nuevas esperanzas de amor y de fe. Planear tu vida social, tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida afectiva. Empezar ya sin desconfianza a dar nuevos pasos en el amor. En muy poco tiempo, dependiendo tus ganas, tu amor, tu perdón y tu fe, saldrás adelante en el nombre de Jesús. Eso malo que no te agrada, quizás es un niño llorando adentro, gritando que lo dejen salir. Quizás esa imposibilidad para dar esos grandes pasos en tu vida es de esa parte de niñez herida, o por el orgullo, heridas de adultez que no has querido dejar salir. Dios no te ama más ni menos, a todos nos ama igual, pero con un amor particular. Escúchame esto, para terminar. Tú y yo somos un proyecto de Dios Padre, y Dios Padre quiere llevar hasta el final ese proyecto. Pero todas estas cosas retardan el trabajo, el proyecto y el amor de Dios Padre para culminar la obra, que somos tú y yo. Ayudémosle por medio de Cristo a que entre, nos sane, nos libere, nos perfeccione. Empezarás a ver de tus ojos la luz brillar. Tus relaciones personales, tus noviazgos consolidar. Jóvenes, cogerle sentido a la vida. Jóvenes, no andar díscolos, sino cada paso que da con certeza. Ya no quieren morir. Ya no quieren acabar con su vida por el suicidio. Bajar las bajas autoestimas a menos que nada, porque las dejas a los pies de Jesús. Quitar el resentimiento y mirar al cielo y ver con la alegría de Cristo a todos, porque en cada uno podrás ver el amor de Dios. Padre misericordioso, gracias porque a través de estas charlas, especialmente de tantas cosas que cargamos por nuestras heridas de niñez, por nuestra causa, lo de los demás, ya no importa. Hoy las depositamos en tus manos. Señor, porque sé que a través de estas cosas puedo hacerme sentir mal. Quizás tengo en este momento cosas en mi cuerpo tiembla, tengo rabia, tengo miedo, pero yo sé que es tu obra y es el enemigo a decirme mentiras. Eso no es así, no escuches.
porque en este momento estás teniendo la solución en el nombre de Jesús para cortar esas cadenas, esos lazos malos de tu vida y empezar a dar pasos en el amor, en la alegría, en la sanidad, en la liberación, para que todo lo que tú planees con Jesús puedan darse. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer, pero también dice, todo lo puedes en mí, como dice el libro de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pongámonos en oración, no nos perdamos ninguna clase de estas. Mañana venimos nuevamente con este tema maravilloso de los miedos. Qué terrible eso, el enemigo se alimenta también de ellos, generados por los traumas y muchos hechos y acontecimientos. Desde ya curo con la sangre de Jesús la charla del día de mañana, a cada una de estas personas que las van a ver, seguimos orando por sus intenciones y que Él nunca se separe de nosotros con la Virgen María y los santos ángeles. Jóvenes, ánimo, que apenas están empezando un camino de vida. No pienses que todo se ha acabado. No piensen jóvenes que no son capaces de consolidar en su esperanza con un hombre o una mujer una buena relación. Corten esos pensamientos. No vivan por experiencias ajenas. Consoliden su carrera. Consoliden sus sueños. Caminen en la vida que Dios quiere para ti como sacerdote, religioso. Joven sacerdote que me escucha. Dios te ama, no estás ahí por un error. Pero permítele a Cristo que entre, lave, limpie y purifique y te confirme la santidad por medio de este santo sacramento. Dios Padre nos bendiga, Dios Padre te bendiga, Dios Padre ponga estas intenciones por los méritos de Cristo en los ruegos de María a los pies de la cruz, por tu sanación, liberación y la mía. Que la gracia del Señor esté con ustedes, nos vemos, envíen esto a muchas personas, seguimos en oración por todo lo que ustedes nos escriben, que la gracia del Señor esté con ustedes. Y recuerden, Dios solo hay uno, y este es el mejor tiempo para amar a Dios, hoy y ahora. Mañana no sabremos si tendremos más tiempo. El Señor te bendiga y me bendigan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mañana 6 en punto.